Shalom, sean todos muy bienvenidos a Kabbalah Yeshua. Hoy día continuamos el estudio cabalístico de la oración del Padre Nuestro. Hoy día vamos a hacer la clase número 44. Vamos a iniciar nuestro encuentro de hoy. Beshem Yeshua Hamashiach Umelech Hanotzerim. Le pedimos al Padre que envíe su energía, su espíritu de sabiduría, de inteligencia, para poder adentrarnos en estos conocimientos, que la clase de hoy traiga mucha luz para nosotros, para nuestras familias y para todo el mundo. Resumen de la clase anterior, para recordar algunas cosas. En la clase anterior continuamos el estudio de la sexta frase, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Umhal lanu et hoboteinu, kaasher mahalnu gamanachnu lehayabei. Vimos la relación del dolor, el sufrimiento y el perdón. Y concluimos que 1. Perdonar elimina el sufrimiento. 2. Que nuestros deudores son las personas que han transgredido la instrucción divina y nos han causado un perjuicio, un daño o un dolor objetivo. 3. Para recibir el perdón del Padre tenemos que perdonar a nuestro prójimo. 4. Si no perdonamos a los demás, no recibimos el perdón divino y conservamos nuestra deuda espiritual. 5. El no perdonar actúa como una cadena que nos dificulta avanzar en el camino espiritual. El objetivo de la clase de hoy. Vamos a continuar estudiando la sexta frase. Hoy veremos la relación del perdón y la sanación y analizaremos el perdonar en relación a la gematría y a la permutación de letras. Vamos entonces con la primera idea de hoy. Vamos a ver la relación entre perdonar y la sanación. Cuando le decimos al Padre, perdónanos, umhal lanu, también estamos orando por nuestra sanación. ¿Cómo se relaciona el perdón con la sanación? ¿O cómo sabemos de esta relación? ¿Qué dice la Kabbalah con respecto a esta relación? Vamos a verlo en una lámina. Una forma de decir perdonar en hebreo es el verbo limhol. Está arriba. Perdonar, absolver los pecados. Esa es como la idea principal. He querido destacar en la palabra limhol las letras mem, het y lamed, que van a actuar como la raíz de la palabra, porque vamos a ver esas tres letras en las palabras siguientes. Entonces tenemos limhol, que es perdonar. Pero también la palabra mahal, ahí tenemos mem, het, lamed, también significa perdonar, absolver, excusar, ceder y dispensar. La palabra mahal o mahalá también significa enfermedad, dolencia. Entonces ahí ya vemos que las mismas letras, fijarse que la palabra mahal de arriba
y Mahal de abajo, son las mismas letras, solamente hay una pequeña diferencia en los signos vocálicos. Entonces la palabra Mahal como perdonar o como enfermedad y dolencia. Y la palabra Mejila significa perdón. Entonces vemos que en la raíz Mem, Het, Lamed tenemos estas dos ideas de perdón y enfermedad. Vemos aquí entonces la estrecha relación entre perdonar y la enfermedad. La lección es que la enfermedad está directamente relacionada con la falta de perdón. Por lo tanto, el perdonar aleja la enfermedad de nuestra vida. En ese sentido, el perdón actúa como un remedio tanto para el alma como para el cuerpo. La sabiduría de la Kabbalah nos dice que en el principio Elohim creó al ser humano perfecto. Lo creó a su imagen y semejanza. Y lo creó para que viviéramos eternamente sanos. Además, eternamente en paz y con una felicidad plena. El secreto para permanecer en ese estado de salud, de paz y de felicidad es estar conectado con Elohim y vivir de acuerdo a su instrucción, o Torah. La enfermedad surge porque nos desconectamos de Elohim. Esta desconexión se produce por influencia del ego. Es importante este paradigma de la Kabbalah, que la enfermedad se produce a partir de la desconexión de Elohim. No se produce como primera causa por un virus, una bacteria o un agente climático. Eso, por supuesto que tiene un efecto en el cuerpo, pero la causa original, de acuerdo a la Kabbalah, es la desconexión con Elohim. Cuando dejamos que el ego nos controle, generamos pensamientos negativos y emociones negativas y acciones equivocadas. Aplicado a lo que estamos estudiando, entonces, pensamientos negativos, pensamientos de no perdón, emociones negativas, la rabia, el odio, el resentimiento, y acciones equivocadas como es la decisión de no perdonar a la persona, no hablarle nunca más o alejarla de la vida. Esto es lo que ocurre cuando alguien nos hace un daño y nosotros por influencia del ego no perdonamos y todo lo contrario, alimentamos en nuestro corazón esos sentimientos y emociones que van carcomiendo nuestra espiritualidad con estos sentimientos que mencionaba de rabia, odio, resentimiento y deseo de venganza. Todo esto no es porque seamos malas personas o porque queramos hacerle daño a los demás, sino porque muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos en un estado de automático. No nos damos cuenta que nos hemos desconectado de Elohim y por lo tanto no nos damos cuenta que es el ego el que nos está controlando y entonces empezamos a vivir una vida que progresivamente vamos alejando de nuestro día normal instancias de conexión. Entonces, la meditación ya no es un momento central en el día, la conexión con Elohim no tiene su espacio propio, la lectura de la palabra tampoco, entonces va quedando postergada hasta que finalmente vamos viviendo de manera desconectada y la espiritualidad pasa a ser como una cosa más bien mental. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese estado de automático, porque el sistema es tan potente, tan fuerte y la vida es tan agitada que fácilmente uno se desconecta. Todas las energías negativas que generamos bajo la influencia del ego se depositan en el cuerpo. No solamente se depositan en el árbol de la vida, como clipot,
sino que también se alojan en el cuerpo en lugares específicos y alteran el buen funcionamiento fisiológico. Las células de nuestro cuerpo se alimentan, espiritualmente hablando, de la luz de Elohim, que les aporta la energía vital para que puedan realizar su función fisiológica. Es decir, si nos desconectamos, también vamos a perder cantidad de energía vital. Y las células no solamente funcionan con oxígeno, con el oxígeno que lleva la sangre, sino también funcionan las células y primeramente con una energía sutil. En las tradiciones orientales le llaman el ki o el chi. Ese chi emana de la conciencia divina, la conciencia de Elohim. Cuando nos desconectamos de Elohim y somos controlados por el ego, nuestras células y nuestra mente dejan de recibir toda la luz que necesitan. Y cuando las células dejan de recibir la luz que necesitan, se debilitan y si esto se mantiene en el tiempo, finalmente enferman. Esto es lo que ocurre cuando no perdonamos y mantenemos durante mucho tiempo energías negativas en nuestro corazón que van afectando entonces la cantidad y la calidad de nuestra energía vital. Pero esta situación la podemos revertir. Y aquí aparecen las herramientas o una de las herramientas más grandes que nos regala la Kabbalah, que la hemos visto, ¿cierto?, con mucha detención y detalle en el sexto mes. ¿Se recuerdan? Nos referimos a la Teshuvah. Si hacemos Teshuvah y volvemos a conectar con Elohim y perdonamos al que nos ha hecho daño, entonces nuestras células y nuestra mente eliminan las energías negativas. Y cuando eliminamos las energías negativas, vuelven las células a recibir toda la luz que necesitan. Vemos entonces el gran poder sanador de la Teshuvah, que nos permite nacer de nuevo espiritualmente y también nos permite nacer de nuevo físicamente, desde lo alto. Cuando las células vuelven a recibir toda la luz que necesitan, se fortalecen y finalmente sanan. Pues en nuestro diseño original, Elohim nos proveyó de un programa de autosanación que funciona perfectamente cuando estamos unidos a Él y cuando estamos en paz y cuando estamos en armonía. Una de las cosas que hemos olvidado es nuestro programa de autosanación. Dentro nuestro, por ejemplo, cuando uno asiste a una terapia o recibe luz, por ejemplo, en una terapia de canalización de luz, no es la luz la que te sana, no es algo de afuera lo que te sana. Nunca es algo de afuera lo que nos sana. Lo que nos sana es nuestro programa de autosanación que es estimulado por esa energía o lo que se está aplicando sobre la persona. Entonces hay que volver a conectar con este programa de autosanación. Generalmente en esta mentalidad alópata, uno está esperando que algo de afuera me sane. Pero si volvemos a conectar y nos damos cuenta que nuestro programa de autosanación realmente es perfecto, que solamente requiere que estemos conectados con Elohim, ahí bajaría mucho los niveles de ansiedad y de miedo, por ejemplo, como los que se han desarrollado en esta situación sanitaria que estamos viviendo, en que mucha gente ha caído un poco en el pánico, pensando que se puede
enfermar en cualquier momento. Bueno, se puede enfermar en cualquier momento, sobre todo si es que está desconectada de los Elohim. Entonces, reflexionar, meditar en este tremendo regalo que el Padre ha puesto en nuestro cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo está conectada con este programa de autosanación. Funciona entonces este programa cuando estamos conectados y cuando estamos viviendo una vida espiritual, es decir, conectado con la virtud. Esta situación de salud mental y física la podemos mantener si cultivamos nuestra espiritualidad e incorporamos a nuestra vida los siguientes elementos fundamentales: el estudio de la escritura y de la Kabbalah, la meditación cabalística nazarena, la práctica de la enseñanza de Yeshua. Especialmente hoy día nos centramos en el tema del perdón, la alimentación que propone la Torá, los ejercicios de respiración que van a actuar en nuestra mente, que nos van a permitir captar energía vital y también van a actuar en nuestro cuerpo, los ejercicios energéticos o qigong cabalístico y la autocanalización de luz con las manos, que es la sanación nazarena cabalística. Si incorporáramos estos elementos a nuestra forma de vida diaria, la verdad es que sería muy difícil enfermar, y si llegáramos a enfermar, sería muy fácil sanarse. Entonces ahí tenemos esta primera idea de la relación del perdón con la sanación. Vamos a una segunda idea. Perdonar es una savia. Las mismas letras de la palabra mahal, perdonar, forman la palabra mohal, que significa savia, jugo o zumo. Y tenemos las dos palabras, ¿cierto? Las mismas letras y cambia la vocalización. La savia es el líquido que nutre a los árboles, dándoles energía y vitalidad. Es equivalente a la sangre en el ser humano. Si el árbol no tiene savia, se desnutre, se debilita, enferma y muere. Es decir, es fundamental la savia para la vida del árbol. En la escritura, el ser humano es representado por un árbol. Lo vemos, por ejemplo, cuando Yeshua dice: si el árbol es bueno, dará buen fruto. Si el árbol es malo, dará mal fruto. Pues el árbol se conoce por su fruto. La imagen, entonces, del árbol y el ser humano es una imagen muy usada en la Kabbalah. Por su parte, en la Kabbalah, el alma humana es representada por el árbol de la vida, el cual contiene todos los atributos de Elohim en nosotros. Las palabras hebreas mahal y mohal muestran la estrecha relación entre el perdón y la nutrición de nuestra alma. El perdón es un alimento que nutre, energiza y vitaliza nuestro árbol de la vida. Si elegimos perdonar, siempre subrayo la palabra elegimos, ¿cierto? Porque eso solamente nosotros tenemos ese poder. Si elegimos perdonar a nuestros deudores, a los que nos hacen daño, ese perdón, mejilá, se transforma en una savia, mojal,
que nutre nuestra alma, la mantiene fuerte y le da la energía necesaria para avanzar en el camino espiritual. Pero cuando libremente elegimos no perdonar a nuestros deudores, esa actitud derivada de la influencia del ego corta el flujo de savia por el árbol. Y entonces nuestra alma se debilita, se enferma y muere. Es decir, se desconecta de Elohim, se aleja de él y deja de recibir su luz infinita que la alimenta. Y de esa forma nos transformamos, como decía Yeshua, en muertos que entierran muertos. Es decir, personas que van por la vida con el corazón cerrado, con resentimiento, con odio, con amargura, sin alegría y muchas veces con enfermedades físicas, consecuencia de todas estas energías negativas. Ahí tenemos entonces esta segunda idea muy bonita de el perdón como la savia del árbol. Vamos a ver una tercera idea que nos regala el análisis cabalístico de esta palabra. Vamos a ver que perdonar es otro tipo de alimento también. Aplicando una técnica cabalística llamada tziruf, que es la permutación de letras, vemos que las mismas letras de la palabra mahal, perdonar, si las permutamos, forman la palabra lehem, significa pan o alimento. También las mismas letras forman la palabra lahem, que significa combate, batalla o lucha. Y también la palabra laham, que significa guerrear, luchar, combatir. ¿Qué vemos aquí entonces? Podemos ver cómo el perdonar es un alimento que fortalece nuestra alma para combatir nuestro ego. Esto significa que el perdonar es un sello del guerrero de la luz. Una figura tan bonita del guerrero de la luz. Bueno, un sello del guerrero es el perdón. Y aquí vemos la relación, ¿cierto? El perdonar es el alimento que nos permite combatir el ego que no nos deja perdonar. Todo aquel que quiera transformarse en un guerrero de la luz tiene que entrenarse en el perdón. Vemos como la sexta frase, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está directamente relacionada con la quinta frase, danos hoy nuestro pan diario. Los que se incorporan hace poco a este estudio pueden revisar este estudio de la quinta frase en las clases de la 32 a la 38, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube Kabbalah Yeshua. Vemos entonces ahí la relación también entre Mahal, el pan y el combate. Veamos otra idea. Nuevamente aplicando tziruf, vemos que las mismas letras de la palabra mahal, perdonar, si las permutamos, forman la palabra melach, que significa sal. Esto nos permite ver la estrecha relación que existe entre la sexta frase del Padre Nuestro con la misión que Yeshua les asignó a sus discípulos cuando les dijo:
ustedes son la sal de la tierra. Es lo mismo que decir ustedes son el perdón de la tierra. Los discípulos de Yeshua son los que lo reconocen como el Mashiach. Siguen su camino y hacen todo lo posible por vivir su enseñanza. Si nosotros queremos ser discípulos fieles de Yeshua, entonces tenemos que asumir nuestra misión de ser sal de la tierra. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto de ser sal? Ser sal de la tierra significa tener las mismas características de la sal. Por ejemplo, así como la sal realza y potencia el sabor de los ingredientes de los alimentos, del mismo modo, nosotros tenemos que ayudar a las personas a sacar lo mejor de ellos. Así como la sal reduce el sabor amargo, del mismo modo, nosotros tenemos que ayudar a eliminar la amargura de nuestro mundo. Así como la sal estimula el apetito, el deseo de comer, del mismo modo nosotros tenemos que ayudar a estimular el anhelo de espiritualidad en los demás. Así como la sal conserva los alimentos, disminuye el deterioro y la descomposición, del mismo modo, nosotros tenemos que ayudar a eliminar la corrupción que pudre nuestra sociedad. Así como la sal simboliza la alianza duradera con Jehová Elohim, del mismo modo, nosotros tenemos que ayudar a mantener viva la alianza con el Padre. Así como a la sal se le reconoce un poder purificador, del mismo modo nosotros tenemos que ayudar a purificar las energías negativas y densas de nuestro mundo. Eso significa ser sal de la tierra. Ahora, ¿cómo podemos vivir esto? Y la respuesta la da el siruf que estamos estudiando. Lo que la permutación de las letras de la palabra mahal, perdonar, nos enseña es que para poder llevar a cabo esta gran misión de vida de ser sal de la tierra, tenemos que aprender la lección contenida en la sexta frase del Padre Nuestro. Si queremos ser sal, melaj, de la tierra, tenemos que perdonar, mahal, a nuestro prójimo. Dicho de otro modo, todos los que dan el perdón a su prójimo se transforman en sal de la tierra. Entonces, en este estudio, el día de hoy, podemos preguntarnos si tenemos aún algo pendiente en nuestro corazón por perdonar. Si es así, este es el momento de dar el perdón, si es que queremos ser sal de la tierra. ¿Tenemos aún algún resentimiento contra alguien? Este es el momento de eliminarlo de nosotros. ¿Queremos hoy perdonar de corazón a nuestro hermano que nos hizo el mal? Si la respuesta es sí, entonces estamos viviendo como un discípulo de Yeshua y somos sal de la tierra. Si la respuesta es no, entonces aún no vivimos como discípulos de Yeshua
y por lo tanto no somos sal para nuestro mundo. Sentimos que no tenemos fuerza para perdonar y que el resentimiento es más grande que nosotros. Entonces tenemos que saber que eso es una ilusión del ego, que está controlando nuestra mente. Eso es una mentira del Satán, que no nos deja ver la gran fuerza espiritual que recibimos cuando nos abrimos con emuná a Yeshua. Todo se puede perdonar, todo, aun lo que el ego lo considera como imperdonable. Dice Yeshua, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto significa que unidos a Yeshua lo podemos todo, incluso perdonar el daño más grande que nos hayan hecho. El que elige este camino se transforma en la sal que el mundo tanto necesita y que tanto está esperando. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El árbol, nuevamente. Y qué fuerte la palabra cuando dice, y separados de mí no pueden hacer nada. Y Yeshua es una fuerza interior, la fuerza que nos salva, la fuerza que nos conecta con todo nuestro potencial espiritual. Cuando nos separamos de esta fuerza interior, en realidad nada podemos hacer. Aquí el nada podemos hacer se está refiriendo a este tipo de trabajo espiritual para alcanzar los niveles superiores de nuestra conciencia y vivir en la virtud. Otra idea que refuerza lo anterior. Perdonar y la misericordia. En otro ejemplo de Tziruf, vemos que las mismas letras de la palabra mahal, perdonar, si las permutamos, forman la palabra gemel, que significa conmiseración, compasión, piedad y misericordia. Y también vemos que la palabra jamal, son las mismas letras, significa apiadarse, compadecerse y perdonar. Esta permutación nos revela que para poder dar el perdón a quien nos ha dañado, necesitamos tener mucha energía de compasión y misericordia en nuestro corazón. Al contacto con Yeshua, al contacto con Elohim, se va activando en nosotros la fuerza de compasión y misericordia, que es el combustible que nos va a permitir dar el paso a perdonar. ¿Cómo podemos elevar la conciencia para permanecer unidos a Yeshua, tener misericordia, perdonar y ser sal de la tierra? La respuesta la da la gematría en este caso, no el tziruf. Cada letra hebrea tiene un valor y la sumatoria de las letras de una palabra conforman el valor gemátrico de la palabra. La gematría de la palabra mahal, perdonar, es 78. 40, mem, 8, het, lamed, 30. 78. 78 es el mismo valor gemátrico de la palabra ha-jochmah, que quiere decir la sabiduría. Jochmah es una de las 10 sefirot
que conforman el árbol de la vida. Lo podemos ver ahí en el color gris, en el pilar derecho, arriba. La sefirá de Jochma está directamente relacionada con la meditación cabalística. Es decir, cada vez que hacemos el ejercicio de meditar con las letras hebreas unidos a la conciencia de Yeshua, donde estamos actuando es a nivel de Jochma, nos estamos elevando hacia allá. Entonces, siempre relacionar la meditación cabalística con Jochma. Entonces, esto significa que cuando meditamos con las letras hebreas, elevamos nuestra conciencia hacia Jochma del mundo de Atzilut. Jochma es la sabiduría. Por lo tanto, activamos la sabiduría divina en nosotros y nos hacemos sabios, sensatos e inteligentes. Cuando esto ocurre, cuando somos sensatos, sabios e inteligentes y tenemos sabiduría, podemos ver con claridad. ¿Qué es lo que vemos con claridad? Que el guardar resentimiento y no perdonar nos destruye espiritual y físicamente. ¿Por qué el necio no perdona? Uno dice, ¿cómo es posible que no perdone? ¿Cómo es posible que nos mantengamos sin perdonar? Solamente es posible porque no vemos, no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo en nosotros, en nuestra alma. Y eso tiene que ver con Jochma, porque Jochma es justamente la sabiduría que nos permite ver con claridad lo que está más allá de lo inmediato que ven nuestros ojos físicos. Por eso entonces no vemos eso que nos está destruyendo físicamente y espiritualmente. Y no vemos que liberarnos del odio y perdonar a nuestro prójimo purifica nuestra alma. No vemos entonces las consecuencias del perdón. No vemos que ahí está la fuente de la paz en el corazón que nos trae la felicidad a nuestra vida y que además fortalece nuestro cuerpo. Por eso es tan importante la meditación y alcanzar ese estado de Jochma. A Jochma, la sabiduría directamente relacionada con el perdonar. De esta forma, en la sabiduría, a Jochma, encontramos la fuerza divina que nos ayuda a perdonar. Entonces, cuando uno dice, yo no puedo perdonar, la pregunta es, ¿tú quieres perdonar? La persona dice, sí, quiero perdonar, pero no me resulta. ¿Qué puedo hacer? Enséñale a meditar. Porque en el ejercicio de la meditación permanente, aunque al principio no le resulte bien a la persona, pero el ejercitarse en eso va a ir elevando su conciencia hacia Jochma. Las letras hebreas son depósitos de la conciencia divina y va a ir elevando su conciencia, va a ir viendo con claridad entonces lo que le ocurre cuando no perdona y lo que le ocurre cuando perdona. Conclusiones de la clase de hoy. 1. El perdón es un remedio para el alma y para el cuerpo. 2. El perdón es una savia que nutre, energiza y vitaliza nuestro árbol de la vida. 3. El perdón es un alimento que nos da fuerza en nuestro combate espiritual. 4. Perdonar es ser sal de la tierra. 5.
El perdón es una expresión de la compasión y la misericordia. 6. La sabiduría nos da claridad para ver con los ojos del alma y poder perdonar. Y 7. Con la meditación cabalística nazarena nos elevamos hacia la sabiduría de nuestro árbol de la vida. Si unimos todas estas ideas, podemos establecer la siguiente enseñanza. Cuando meditamos con las letras hebreas unidos a Yeshua y nos elevamos hacia la Jochma, se activa la circulación de la savia, Mojal, la savia divina, en nuestro árbol de la vida. Ella nos alimenta como un pan, Lechem, que nos da fuerza para el combate contra el ego, Lahem. Así, despertamos la misericordia, Gemel, que nos permite perdonar, Mahal, Sersal, Melach, de la tierra, y sanar nuestras enfermedades, Mahala. Un sentido cabalístico profundo entonces de esta frase de la oración del Padre Nuestro es: Padre, hago teshuvá, me arrepiento, cambio mi forma de vida, vivo según tu instrucción, tu Torá, y así me elevo para alcanzar tu perdón, trascendiendo la ley de causa y efecto. Padre, irradio la energía de misericordia del perdón a todos los que obran mal contra mí para ayudarlos a su elevación de conciencia. Muy bien, lo voy a dejar hasta ahí por hoy. Muy bien, sellamos entonces nuestro encuentro de hoy. Que la luz que se ha revelado en el estudio de hoy vaya hacia todo el mundo, llene toda la tierra, todos los países, que esta luz alcance a todas las personas. Pongamos la intención de que la luz de este estudio y de esta oración ayude a nuestra humanidad a hacer teshuvá, que podamos volver a Elohim, a unirnos a Yeshua, especialmente a lograr el perdón, liberarnos del ego para poder perdonar todo lo que nos hayan hecho, de manera que podamos seguir avanzando nuestro camino espiritual sin cadenas, sin pesos. Tengamos la intención de que la luz vaya a todas las personas que están sufriendo, especialmente a todas las personas que están sufriendo por causa de su resentimiento, por todavía mantener odio en el corazón. Que esta luz ayude a todas esas personas a liberarse. Todas las personas que están enfermas, producto de su resentimiento. Invocamos la luz también sobre todas las personas que escriben a nuestra comunidad de Kabbalah Yeshua solicitando ayuda y oración.
Mantenemos en nuestra mente una imagen de la tierra envuelta en luz para que toda la energía negativa que hemos generado hoy día como humanidad, toda esa energía sea disuelta, eliminada por esta luz. Y colocamos esta imagen de la tierra y todas estas intenciones en las manos de Yeshua. Sabemos que Él multiplica todo lo que le damos con emuná. Y le pedimos al Padre que este trabajo espiritual, que todo el trabajo que hacemos como comunidad de Kabbalah Yeshua, sirva para preparar el camino al pronto retorno de Yeshua como el Mashiach ben David y también a la pronta manifestación de nuestro Mesías interior. Todá Yehová Eloheinu Boaná Yeshua Meshiheinu Maranatha. Amén. Muy bien. Muchas gracias, querida comunidad, por estar, por permitir que todo esto ocurra, por estudiar juntos, por compartir el camino. Que tengan una linda noche y mañana con todo el ánimo para iniciar nuestro camino de Hanukkah con Yeshua. Shalom.